el motivo, el tema que a mí me corresponde es defender las guías europeas, en las que tuve el gran privilegio de participar comisionado por la Sociedad Española de Cardiología. ¿Esto cómo puedo yo pasarlas? Hasta aquí esto. Los aspectos que, en mi opinión, podrían destacarse de las guías europeas sobre dislipemia son los que están resumidos aquí y son los que voy a ir uno por uno discutiendo. En primer lugar, resaltar la importancia de considerar las dislipidemias dentro de un contexto de riesgo global. Ya sabéis que aquí hay una primera discrepancia entre las guías europeas y las americanas. Las europeas defienden, como es evidente, el baremo SCORE para el cálculo del riesgo en prevención primaria, no en prevención secundaria, lógicamente, el cual baremo SCORE es bastante diferente del americano y esas diferencias ya las discutiremos posteriormente. Como sabéis, el baremo SCORE está dividido lógicamente por sexos, fumadores, no fumadores, diabéticos, no diabéticos, e incluye los factores clásicos, tensión arterial, colesterol LDL y un añadido posterior con el HDL también. Y estas son las tablas que en la comunidad europea en general se utilizan mayoritariamente para calcular el riesgo. De modo que, en función de las cifras de colesterol y el riesgo calculado según el baremo SCORE, podemos dividir a los pacientes en estas 4 categorías de riesgo. Riesgo muy alto correspondería a lo que clásicamente se ha venido llamando prevención secundaria, es decir, los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular clínica documentada, clínica o por ciertas técnicas de imagen, a los pacientes con diabetes de tipo 2, los que tienen diabetes de tipo 1 con alguna lesión de órgano y la insuficiencia renal o riesgo calculado según el baremo anterior por encima del 10% a 10 años de mortalidad de causa cardiovascular. Riesgo alto incluiría a los pacientes que tienen un riesgo según la escala SCORE entre 5 y 10% o un factor de riesgo claramente alto. Aquí se incluirían, por ejemplo, los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Riesgo moderado, baremo SCORE entre 1 y 5%, y aquí es donde las guías europeas aconsejan introducir otros parámetros de riesgo, calcio coronario, biomarcadores, etcétera, y el riesgo bajo sería de los pacientes, de las personas que tenemos un riesgo por debajo del 1%. Espero que los presentes estemos en este grupo de riesgo todos. Bien, también se incluye una mención al riesgo cardiovascular a largo plazo porque, como es obvio, todos estos baremos o todas estas escalas priman mucho la edad y, por lo tanto, el factor edad influye lógicamente en el pronóstico en los 10 años subsiguientes, y por eso se utiliza lo que se llama el riesgo relativo en función de las condiciones del paciente frente a los que tienen los factores de riesgo ideal, y eso es lo que se llama el riesgo cardiovascular vitalicio o a largo plazo. Bueno, en realidad yo debería defender las guías europeas y no atacar a las americanas. Por lo tanto, en las diapositivas que están puestas en este formato, por favor, fijaros más en la parte izquierda y no en la derecha, que serían las críticas al baremo americano. En fin, dentro de la directriz europea, en este aspecto relacionado con el cálculo del riesgo, yo diría como puntos positivos que este baremo está derivado de una cohorte europea y, por lo tanto, su aplicación a personas europeas es plausible, que está validado en varios países europeos, España uno de ellos, y que está ajustado para el colesterol HDL. Como todos los baremos, tiene excesiva influencia de la edad y, por lo tanto, esta es una debilidad. El cálculo del riesgo vitalicio es una virtud. Y se le ha achacado a este baremo el que los objetivos de riesgo, estos de 5 o 10%, son teóricos, como en todos los baremos, como es lógico, porque en algún sitio hay que poner el dintel para considerar el riesgo alto, muy alto, medio o bajo. Y luego la eterna discusión de la disfunción renal, que la dejo para la discusión si alguien quiere. Bien, segundo aspecto de interés, el de los parámetros lipídicos en concreto que se utilizan tanto como dianas terapéuticas como con parámetros de estimación. En las guías europeas claramente se utiliza el colesterol LDL tanto como parámetro principal para la estimación del riesgo en la escala SCORE, como parámetro principal para la detección sistemática en las personas en las que se quiere calcular el riesgo, como diana terapéutica principal.
El colesterol no HDL se considera un parámetro alternativo para la estimación de riesgo y una diana terapéutica secundaria. También se utiliza el colesterol total, aunque se explica que es más interesante y más importante el LDL, pero hay algunos países europeos todavía en los que se sigue utilizando el colesterol total, por eso se ha permitido, entre comillas, el que se incluya en el baremo score también el colesterol total. Y como diana terapéutica, en algunos países en los que las determinaciones del LDL no están todavía muy al día, se puede utilizar como diana terapéutica cuando no esté disponible el colesterol LDL. De forma que, en función del colesterol LDL y en función del riesgo calculado según las directrices anteriores, se ponen como 3 dinteles de diana terapéutica. Menos de 70 miligramos por decilitro para el riesgo muy alto, menos de 100 para el riesgo alto y menos de 115 para el riesgo moderado. Y luego ya otras dianas secundarias, las ApoB, que hay algunos países europeos que las utilizan o las promueven. El colesterol no HDL, siempre 30 más que la diana terapéutica de LDL, y algunas otras, pero ni para triglicéridos ni para colesterol HDL las directrices europeas dan objetivos terapéuticos concretos. Bien, ventajas de la directriz europea, que tiene unos objetivos, lo cual tiene una utilidad práctica indudable. El colesterol no HDL como objetivo secundario, que en las guías americanas se prescinde de él, que está centrada en el colesterol LDL, que todo el mundo está de acuerdo en que es la diana terapéutica principal y la causa, bueno, el factor principal en la génesis y en las complicaciones de la aterosclerosis. En mi opinión es un error que desaparezcan los cocientes, que no serán muy útiles clínicamente, pero en fin, sería esto un error menor. Que no haya objetivos para colesterol HDL ni para triglicéridos también nos dejó un poquito fríos, pero bueno, eso quizá tenga como contrapartida el que nos centremos en el colesterol LDL, que es lo que realmente importa. Bien, planteamiento general del tratamiento en las directrices europeas. Claramente la tabla de riesgo típica de doble entrada, por un lado en la columna el riesgo calculado según el baremo score y en la fila el colesterol LDL, y en función de la suma de estos dos factores se decide si el paciente no precisa tratamiento en los de riesgo bajo con colesterol bajo, o bien precisa un tratamiento muy intensivo en los de riesgo alto o colesterol muy alto. Esto es así de sencillo, y estas tablas son calcadas de las tablas para la hipertensión y para muchos otros factores de riesgo. En cambio, las directrices europeas prescinden de las cifras y se dedican simplemente a decidir 4 grupos en los cuales el tratamiento con estatina sería aplicable. Esto lo van a explicar después más adelante, por lo tanto me lo paso. ¿Ventajas o discrepancias entre las guías europeas y las estadounidenses? Pues que la estratificación en función del colesterol LDL, en mi opinión, es útil, y el disponer de objetivos, primero como guía del tratamiento y segundo como control de la eficacia del tratamiento, en mi opinión es útil, aunque podría criticarse el que en realidad estos dinteles no han sido estudiados prospectivamente en ensayos clínicos, pero como casi ningún otro. Bien, esto lo discutiremos también después, si os parece. Bueno, en cuanto a las terapias farmacológicas, no hay ninguna diferencia entre las guías europeas y las estadounidenses, como es lógico, porque todo el mundo dice que tabaco, dieta, actividad física y peso son factores que son muy importantes en el control del riesgo y, por tanto, independientemente del tratamiento hipolipemiante, debe intentarse. Las guías europeas son un poquito más explícitas en el tema de los macronutrientes. Se mencionan por primera vez los nutracéuticos, que todo el mundo los usa de una forma inmoderada, y también en Estados Unidos, aunque en sus guías no se cita nada, y también se incluyen los factores psicosociales, que para muchos tienen también bastante importancia. Bien, en cuanto a los fármacos, todas las directrices, tanto las americanas como las europeas,
se centran en las estatinas, como es obvio, puesto que el objetivo principal es el colesterol LDL y los fármacos principales para controlar el LDL son las estatinas. En las directrices europeas se explican los mecanismos de acción, las indicaciones fundamentales, se resumen los metaanálisis de cada uno de todos los estudios con estatinas, se habla de los efectos adversos, en fin, son todo cosas conocidas. Se explican también las diferentes potencias no en el sentido farmacológico, sino potencias reductoras del colesterol LDL de cada una de ellas, de forma que si pusiéramos a esta columna de la izquierda tenemos el porcentaje que queremos reducir, pues sabremos qué estatinas llegan y qué estatinas consiguen reducir pues el 50% o lo que queramos reducir respecto de la cifra basal. Esta es una gráfica extraída de una tabla que se hace en esas directrices, que es muy útil para saber qué estatinas podemos utilizar para conseguir el objetivo que pretendemos. Bueno, esta es la tabla que os decía. En función del colesterol LDL inicial y del porcentaje de reducción necesario para alcanzar el dintel que hayamos decidido según riesgo muy alto, 70, riesgo alto, 100, riesgo moderado, 115, pues aquí vemos cuál es el porcentaje de reducción que tenemos que conseguir y, por lo tanto, qué estatina podemos aplicar. En las directrices estadounidenses no se citan prácticamente ningún otro medicamento, prácticamente solo se habla de las estatinas. En las europeas se hablan pues, de los quelantes de ácidos biliares, se cita también algunos de los efectos de ezetimiba, se habla de los fibratos en algunos casos, no demasiados, del ácido nicotínico, que está un poquito en entredicho hoy en día, de los ácidos grasos omega 3 para ciertos casos de hipertrigliceridemia. Por lo tanto, las discrepancias en este sentido, aunque aparentemente existen, en realidad son poco relevantes, puesto que ambas directrices hablan de las estatinas. Las directrices estadounidenses son más estatinocéntricas, las europeas más LDL-céntricas, pero al fin y al cabo ponen a las estatinas como primera línea del tratamiento. Las europeas son un poquitín más explícitas en cuanto a las tablas de dosis, según el riesgo y según el porcentaje objetivo que queremos conseguir, y luego que en las europeas se habla más de otros fármacos, mientras que las estadounidenses prácticamente los desdeñan. Bien, y por último hay un apartado importante en las guías europeas sobre las indicaciones en otros escenarios clínicos o en diversos escenarios clínicos, por ejemplo, todos estos que están resumidos aquí, la hipercolesterolemia familiar, un aspecto cada vez más importante. Ya ayer el doctor Catapano dijo que es bastante más frecuente de lo que pensamos. Niños, mujeres, ancianos, diabetes y síndrome metabólico, cardiopatía isquémica, crónica y aguda, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, bueno, y luego otras, trasplante, etc. De estas prácticamente no citan nada. Esto no se cita en las... A ver si esto carbura o no carbura. Ahí va. Algo he hecho mal. El caso... A ver. ¿Con esto lo apago? A ver, vamos a quitar esto de aquí. No sé, algo pasar. Ya, pero que no... Ahora. Gracias. Bueno, por ejemplo, para la diabetes hay unas directrices, entre comillas, particulares, que no son diferentes de las demás, pero por lo menos se explicita que el colesterol LDL debe reducirse por lo menos un 30% respecto del valor inicial, dando una estatina directamente, solo o combinada, en la diabetes de tipo 1 con nefropatía, y en la diabetes de tipo 2, que tenga cualquier otra afectación, conseguir un colesterol LDL de menos de 70 y un no HDL de menos de 100. Y luego todas las demás diabetes, las de riesgo no muy alto, colesterol LDL objetivo de menos de 100 miligramos por decilitro. Síndromes coronarios agudos, estatinas a dosis máximas sistemáticamente, en esto no difieren de las estadounidenses. Insuficiencia cardíaca, no indicación de terapia solo por el hecho de insuficiencia cardíaca, si hay cardiopatía isquémica u otros factores, o el paciente ya las tomaba, sí, pero directamente por eso no. En la disfunción renal, las estatinas han demostrado, primero, que reducen el riesgo cardiovascular,
pero también que reducen la progresión de la insuficiencia renal a las fases terminales y también que reducen la proteinuria. Bueno, en la arteriopatía periférica e ictus, por supuesto, corresponden a las mismas que la enfermedad cardiovascular, y esta es una de las principales virtudes de las guías estadounidenses, que consideran la enfermedad cardiovascular aterosclerótica en su conjunto. Incluyen cardiopatía isquémica, incluyen ictus, incluyen arteriopatía periférica de una forma explícita también. Bueno, estos escenarios son bastante parecidos entre unas y otras guías y por lo tanto no merece la pena discutir. Bueno, conclusiones, más que conclusiones, aspectos que luego, si queréis, podéis debatir o preguntar. La importancia de la predicción del riesgo en la prevención primaria, esto es obvio. El colesterol LDL sigue siendo la primera diana en prevención secundaria y en prevención primaria. El colesterol HDL es verdad que está relacionado directamente con el riesgo, pero por el momento no podemos considerarlo como diana de tratamiento ni señalar cifras óptimas, puesto que no hay fármacos específicos que hayan demostrado que elevando farmacológicamente las HDL se pueda conseguir beneficios clínicos. La terapia no farmacológica es primordial, también esto es obvio. Las estatinas están y siguen estando y seguirán estando en la primera línea del tratamiento de la prevención cardiovascular, pero en las directrices europeas se sigue defendiendo con objetivos terapéuticos delimitados en función del riesgo, y el resto de hipolipemiantes, pues vamos a decir que indicaciones restringidas o complementarias a las de las estatinas. Bueno, como resumen diría yo que aspectos positivos. Los dinteles de objetivos terapéuticos sigo defendiendo que son útiles, mejoran la adherencia, nos indican si la respuesta es adecuada, porque no todos los pacientes responden igual a las mismas dosis de estatinas, motivan la adherencia al estilo de vida porque deben conseguirse unos objetivos consensuadamente con el paciente y el paciente debe contribuir mejorando su estilo de vida. También permite valorar la necesidad de terapias complementarias en caso de que los objetivos no sean fácilmente alcanzables, y también tiene la ventaja de que equipara el objetivo de colesterol con otros objetivos que también tenemos en otras variables preventivas, presión arterial, glucosa, etc. También tiene unas indicaciones clínicamente aplicables, en mi opinión, las directrices europeas, y luego no discrepa respecto de las previas y respecto de la de otros factores como las de hipertensión y diabetes. ¿Algún aspecto cuestionable? Mucha gente ha dicho que por qué hay tantas indicaciones de grado 2 y de nivel C. Bueno, pues esto probablemente es porque no hay demasiados estudios, o hay muchos aspectos en los cuales nos gustaría que hubiera estudios aleatorizados y no los hay. Pero esto no es ni una virtud ni un defecto, es simplemente constatar un hecho. Bueno, las guías estadounidenses las dejamos, y la ilógica de las guías europeas también las dejamos para la discusión. Muchísimas gracias.